el título del mensaje de hoy y dice, sigue intentándolo una vez más. Yo no sé a ustedes, pero yo me puse a revisar de lo que el Señor me estaba hablando a mí y las veces que me toca predicar de lo que hablo y solamente entendí que el mensaje era para mí. Y como Dios lo estaba trabajando en mí, iba a tener tú sabes, cuando tú pruebas algo, puedes hablar, decir me gustó, no me gustó. Y como Dios está tratando conmigo, el seguir intentándolo y seguir avanzando una vez más, es que yo puedo conversarlo con ustedes. Así que les pido que nos pongamos realmente toda la disposición. El mensaje va a ser corto pero vivido. El mensaje va a ser aquel mensaje en el cual lo vivimos y lo practicamos todos los días, los cuales va a ser una diferencia entre tú y nosotros, cada uno de nosotros, sobre qué significa seguir intentándolo. Yo no sé ustedes, pero día a día se nos da la oportunidad de caernos y desmayar. ¿Quién es la primera que quiere caerse y desmayar? Soy yo. ¿Quién es la primera que quiere no seguir intentándolo? Soy yo. Pero cada vez, escúchenme, que yo voy a la palabra y leo las escrituras, me doy cuenta que hay personas que lucharon y salieron adelante por intentarlo una vez más. Veo personajes y veo ciudades y veo reinos totalmente conquistados, veo personas sanadas, veo guerras ganadas solamente porque una persona determinó seguir intentándolo. Y si recordamos las enseñanzas anteriores, hablábamos sobre el pueblo de Israel y cómo Dios, por la firmeza de un líder y por la determinación, el mismo Dios abrió el Mar Rojo y pasaron en seco. ¿Qué hubiese pasado si cada uno de esos líderes viene y desiste? ¿Qué hubiese pasado con todas las personas? Pero ¿saben de qué les voy a hablar hoy? El pueblo de Israel pasó y todo el ejército enemigo fue hundido. Pero hoy les voy a hablar sobre Josué y Caleb. Josué y Caleb fueron parte de los 12 espías que fueron a chequear la tierra prometida. Aquella tierra que el Señor había prometido para el pueblo de Israel. Y quiero decirles algo, el pueblo de Israel vivió durante siglos como esclavos hasta que Moisés, enviado por Dios, libertó a su pueblo. Unas características increíbles de tener un espíritu diferente como lo tuvo Josué y Caleb. ¿Qué significa tener un espíritu diferente? Mira, 12 espías, escúchame, 12 personas fueron a chequear una tierra. 12 personas se mudaron a un país. Así como tú y yo inmigramos y vinimos de otro país, ¿qué informe estamos dando? ¿De qué estamos hablando? Estos espías de 12 que fueron a chequear la tierra que Dios le había dado, 10 de ellos, 10, escúchenme, o sea, la mayoría, 10 de ellos dieron un informe garrafal. La tierra que Dios nos dio, dicen ellos, se lo voy a parafrasear, es una tierra buena, es una tierra que fluye leche y miel, pero es una tierra que está llena de gigantes. ¿Algún parecido a la realidad? Estamos en una buena tierra, estamos en los Estados Unidos, pero la economía y los gigantes y las industrias y el sueño americano es terrible. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros, como esos 10 espías, damos un informe contrario? No vamos a ver nuestra tierra prometida. Solamente de 12 personas, 2 decidieron tener un espíritu diferente. 2 personas pudieron llegar a esa tierra y decir, ¿sabes qué? Sí, ciertamente es una tierra que fluye en leche y miel, pero que si Dios está con nosotros, Dios la va a conquistar. Acuérdense que la palabra de Dios dice que mayor es el que está en nosotros, que estamos en Cristo y con Cristo, que los que están en el mundo. ¿Sabes qué sucedió? Que la promesa era para todos.
Las bendiciones eran para todos, pero todos aquellos que tuvieron un espíritu diferente fueron los que vieron y estuvieron en la tierra prometida. Todos los demás fallecieron. Mira las características de tener un espíritu diferente. Fidelidad a Dios. Voy a volver a repetir, fidelidad a Dios. ¿Sabes qué significa eso? Dios es fiel. Él no cambia, pero tú y yo cambiamos. Tú y yo no somos fieles a Dios cuando las cosas no van bien. Entonces la fidelidad de Dios no cambia, pero lo que cambia es nuestra actitud y nuestra confianza. Necesitamos, para tener un espíritu diferente, fidelidad a Dios. Valentía ante los desafíos. Esto es complicado, pero les quiero decir que al enfrentarse los gigantes y obstáculos aparentemente insuperables, un cáncer es aparentemente insuperable. Una bancarrota es aparentemente insuperable. Partes y operaciones tras operaciones de una misma enfermedad, uno cree que no va a salir de ese problema, pero ¿sabes qué nos dice Dios? Valentía. Valentía ante cualquier desafío, que ¿sabes qué? Dios es fiel. Dios no cambia. Y eso fue lo que sucedió en Josué y en Caleb. ¿Sabes qué? Pudieron tener miedo porque ellos vieron la realidad. Pero cuando uno se mantiene viendo al invisible que es Jesucristo, no nos puede paralizar el miedo. En lugar de ellos, Josué y Caleb confiaron en la fortaleza de Dios para superar cualquier obstáculo. Tener un espíritu diferente como aquellos 10 espías es lo único que va a determinar que nosotros salgamos adelante. Otro punto súper importante es la persistencia y la paciencia. A mí me gusta decir esto, es insistir, persistir y nunca desistir. ¿Sabes por qué? Porque es normal que nos cansemos. Es normal que nos caigamos, pero la palabra de Dios dice lo siguiente, que 7 veces podrá caer el justo, pero 7 más se levantará. Mira que el rey David dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor. Si yo no tengo persistencia y paciencia ante cualquier circunstancia que venga a apagar mi fe, voy a pararme. Voy a paralizarme. Entonces, la determinación de seguir adelante no tiene que ver con la fidelidad de Dios hacia nosotros, sino con mi persistencia, mi perseverancia y mi permanencia de tener y sostener y creer con todo mi corazón cada una de las promesas. Eso es importante. Tener un espíritu como el de Josué y Caleb implica ser pacientes en la fe, incluso cuando los resultados no son visibles. Por ejemplo, les voy a contar lo que me pasó el día jueves. Yo compro unos productos y unas máquinas para mi trabajo y desde hace ya un año, de un ejemplo, 10 máquinas, me pudieron soltar solamente 7, 8. Me quedé con 2 máquinas en la aduana porque las máquinas no tenían los permisos adecuados. Peleé, avancé, hice lo que tenía que hacer. Me dijeron, señora, usted no puede sacar sus máquinas. Y yo dije, ok, perdí el dinero, quería ver si podía enviarlas al proveedor, me salía más cara. Podía enviarlas a otro país, me salía aún más cara. ¿Sabes qué hice? Me di por vencida. Me di por vencida. Y un año después, creo que pasaron 11, 12 meses, un año después me llaman de la compañía donde están las máquinas. Me dicen, señora Patricia, sí, dígame. Señora Patricia, la estoy llamando para preguntarle qué va a hacer con sus máquinas. Y yo le digo, ¿qué voy a hacer si me están diciendo que no pueden entrar? Y el trabajador me dice, mire, se las vamos a sacar porque la compañía quebró.
lamentablemente para ellos, pero lo que le quiero decir que ese sueño mío de sacar esas máquinas había muerto. Ese anhelo de tenerlas había terminado. Pero no hay para Dios nada imposible. Eso no es nada el tema de unas máquinas. Pero cuando es el tema de una salud, de la biopsia, de una sanidad como lo escuchamos, de una bancarrota, de un creer que te van a botar del trabajo, pero vienes y tienes una oportunidad diferente. ¿Qué es lo que sostiene nuestra fe cuando realmente no vemos nada? ¿Y sabes qué pasó en la actividad? Entendí, miren lo que entendí, el Señor me hablaba. El Señor sabe de que tenemos necesidad. El Señor sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y el venir y yo haber orado y no haber insistido más por esas máquinas no significaba que yo no confiara en Dios, sino significaba que yo ya había dejado eso atrás. Pero Dios sabía cuál era mi necesidad y Dios lo sacó en su tiempo. Otra cualidad súper importante, visión y enfoque en las promesas de Dios. Escúchenme algo, la palabra de Dios dice que tú y yo estamos sentados, ¿alguien sabe? Junto con Cristo en lugares celestiales. ¿Sabes qué significa eso? Que estamos viendo lo que Dios ve. Pero cuando yo vengo y me aparto y no ocupo un tiempo, escúchenme, para orar y para que mi fe crezca y mi esperanza crezca, no puedo ver las cosas como Dios las ve. Entonces mi tiempo y mi permanencia y el poder tener yo los ojos como Jesús, lo único que va a depender y la medida que va a tener es cuánto tiempo yo pase de comunión con Dios. Amén. Súper importante estar enfocados y ver lo que Dios ve. Mira esto, debido a la falta de fe del pueblo, Dios los hizo vagar por el desierto, ya lo sabemos. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Y todas las personas incrédulas fallecieron. Solamente entraron aquellos que tuvieron un espíritu diferente. Después de todos estos 12 espías vienen y trajeron 10 trajeron un informe totalmente contrarios, que se sembró el miedo y la incredulidad en el pueblo. Escúchenme, cuando tú y yo hablamos incredulidad, lamentablemente eso es lo que sembramos en otras personas. Y estos espías impartieron con su boca incredulidad y miedo. Y eso hizo una separación del pueblo. Eso hizo que 2 estuvieran en el bando de los que tenían un espíritu diferente y los otros 10 estuvieran paralizados de miedo. Aunque el pueblo dudó y se rebeló contra aquellos que tienen un espíritu diferente, pero ¿sabes qué? Ellos nunca perdieron la confianza y Dios cumplió cada una de sus promesas. Mira, la importancia de que cada uno de nosotros entendamos que tenemos la capacidad de tener un espíritu diferente y la única opción va a ser que estemos pegaditos de Jesús. Hay algo que yo entendía, nosotros tenemos gatos, yo no sé, ustedes tenemos perros, y se sabe que tengo gatos porque hay pelitos que están pegados a mi cuerpo. Y yo entendía algo, mientras yo más esté pegada a Jesús, yo voy a oler a Jesús, yo voy a hablar como Jesús, yo voy a actuar como Jesús. Entonces esa debe ser nuestra mirada. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de mi fe. ¿Con quién yo ando? ¿Con quién yo paso tiempo? ¿De qué yo me nutro? Es de lo que yo voy a venir y voy a oler. Es de lo que yo voy a venir y voy a transmitir. Es súper importante. La importancia, mira esto, versículos, quiero pasarme en Números 14, 8. Mira la palabra que dijo Josué y Caleb. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra
y no la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes, porque no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan, y el amparo de Dios se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. ¿Sabes qué? Es importante aprender a hablarle a las circunstancias. Es importante venir y hablarle a la enfermedad. Venir y cada mañana pasar un tiempo de intimidad con Dios. ¿Quién tiene problemas durante el día? ¿Solo yo? Yo les voy a decir algo. Si yo no paso un tiempo de meditación a solas con Dios, porque la palabra de Dios dice, tú cuando ores, ve a tu cuarto que está en lo secreto, a tu aposento, y órale al Padre, y tu Padre que está en los cielos te va a escuchar y te va a responder, y te va a responder en público. ¿Sabes qué pasa? Este pueblo, los que no habían tenido un espíritu diferente, el Señor se apartó de ellos, ellos murieron, y los que mantuvieron su fe, vuelvo a repetir esto porque es súper importante, por tanto no seáis rebeldes. ¿Sabes cuántas veces escuchamos y escuchamos palabra de Dios? Escuchamos lo que realmente le agrada a Dios, pero estamos tan ensimismados en mis necesidades y en mi manera de ser y de actuar que poco entiendo de hacer la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice hoy el Señor? ¿Sabes qué? En la tierra que estés, Él nos las va a dar. La única diferencia que tú y yo tenemos que hacer es tener un espíritu diferente. Mira, la paciencia y la perseverancia en esperar las promesas de Dios es algo clave. Mira lo que dice Hebreos 10:36. Porque tenéis necesidad de paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, las cosas no cambian de un día para otro. Gloria a Dios sí cambian, pero a veces Dios sabe que nuestro espíritu es tan terco y obstinado que si nosotros no somos trabajados en la paciencia y en la perseverancia, ¿sabes qué? Dios no nos da las promesas, porque Dios necesita que nosotros practiquemos la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, si yo tengo un largo camino, a ver, si a mí las cosas, y yo no sé si yo soy la única que necesita ser procesada, si a mí las cosas se me dan inmediatamente, gloria a Dios. Pero cuando no se me den, yo tengo que entender que Dios está tratando y cambiando algo en mi interior, que va a ser de beneficio para poder obtener y ser parte de todas las promesas. Porque ¿qué sucede si yo quiero venir, un ejemplo, y tener una gran familia y yo quiero venir y casarme con el primer hombre que me encuentre y no estoy preparada y mi temperamento no está alineado y mi paciencia no está realmente trabajada y mi respeto, porque acuérdense que necesitamos ser trabajados desde nuestro interior para que cuando Dios nos dé cada una de sus promesas nosotros la cuidemos. Amén. El tiempo de Dios y el poder de Dios para cumplir sus promesas es un sí y un amén en su tiempo. Mira lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según Patricia tiene por costumbre, según alguno tiene por costumbre, no, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sabes qué estoy leyendo yo aquí? Que cuando alguna promesa de Dios no se da, es porque hay cosas en nosotros que necesitan morir. Hay cosas en nosotros las cuales yo necesito arrepentirme. Hay cosas en nosotros las cuales para poder entrar a esa tierra, a esa promesa, a tener esa vida, yo necesito trabajar y dejar atrás ciertas cosas. Eso es lo que yo creo firmemente para que, ¿sabes qué?
para que todos procedamos al arrepentimiento. Mira este versículo, Números 14, 22. Después que el pueblo entra y llega a la tierra prometida, quiero leerte el 14, 24, pero quiero buscarte algo más súper poderoso. Dice, pero mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu. Déjame esa palabra ahí. Y mi siervo Caleb, porque hubo en él otro espíritu. ¿Sabes cuál es el espíritu que hubo en él? El Espíritu de Dios. ¿Sabes qué dice el Señor? Que Él se fue y envió a su Consolador. Y cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que tú y yo hacemos acciones que desagradan a Dios, ese espíritu se va contriñendo y se va poniendo cada vez más pequeñito. Cada vez que yo me molesto, cada vez que yo insulto, cada vez que yo sigo practicando cosas que no le agradan a Dios, cada vez que yo no perdono, cada vez que le desobedezco, su Espíritu Santo se va cada vez extinguiendo de nosotros. Pero mira lo que dice. Pero mi siervo Caleb, hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí. Voy a volver a leer. Y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra en donde entró y su descendencia la poseerá. Escúcheme, toda gloria de lo que hacemos, toda dádiva y todo don perfecto que nosotros tenemos, viene de Dios. Viene de Dios. Aquí Caleb permaneció y ¿sabes qué? Cumplió su promesa. ¿Saben cuánto tiempo pasaron? 40 años, 45 años esperó él. Y entró él y su descendencia. Tendrá posesión. Yo creo firmemente que todo aquello que nosotros superamos, estamos abriendo como vino el mismo Jesús y desgarró el velo de lo que separaba a Dios de nosotros y vino Jesucristo aquí a la tierra. Es lo mismo. Durante 40 años en el desierto, ellos tuvieron confianza en Dios. Cada vez que tú y nosotros confiamos y esperamos pacientemente en las promesas, tenlo por seguro. Apóyame en Josué 14:10. Sigue diciendo Josué, ahora bien, el Señor me ha mantenido con vida como Él prometió. Para aquellos que nos cuidamos, para aquellos que hacemos ejercicio, que creemos que nos mantiene eso con vida, no. Es el Señor que nos mantiene con vida, como Él lo ha prometido. Durante 45 años, desde que Israel anduvo por el desierto, y estoy aquí a 85 años de edad. ¿Saben qué significa eso? 45 años esperó la promesa. Dios dice en su palabra que para Él un año es como 1000 días y 1000 días es como un año. Yo no sé cuántas promesas todavía tú no ves en la vida, pero lo único que va a determinar en que nosotros la veamos y podamos entrar a la tierra prometida es tener un espíritu diferente. Mira la recompensa de aquellos que confiamos en Dios. Nos encanta saber que Dios tiene planes de bien para nosotros. Nos encanta saber que Él tiene un futuro y una esperanza. Pero antes de eso yo tengo que colocar mi confianza en Dios. Antes en eso yo tengo que practicar yo la fidelidad a Dios. Porque Él es fiel. Pero tengo que practicar yo la perseverancia, la fidelidad, la permanencia, la integridad como persona. Para que Él tenga, como dice Jeremías 29:11, planes de bien y no de mal para nosotros.